Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer una cosa que suelen hacer muchos youtubers / streamers que nosotros nunca hemos hecho hasta ahora. Evadir impuestos. Nos vamos a Andorra, chicos. La cosa está que la gente hace tier list de diferentes cosas. A mí como consumidor me parece súper divertido. Entonces hoy, que nos ha sobrado un poquito de tiempo, hemos estado grabando vídeos de probando cositas. Hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer uno de estos, ¿no? Y ya pasamos la tarde. Estamos. Vamos a dejar claro porque nuestra opinión es la correcta. Claro, eso es. Eso es. Así que bueno, se acabaron los amigos. Vamos al meollo. No sé. Tenemos un tier list con un montón de guitarristas apestosos y vamos a ponerlos a parir a todos. Vamos al lío. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y M. Espinosa. De Industrias Rigo. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Vale, pues yo creo que vamos Pues a estas son las nuevas categorías. El Diablo para los que sean muy buenos. El diablo. El diablo. Muy buenos, sí señor. Para los que sean muy buenos, pero no son el Diablo. No son bien. el diablo. Tabomba, que Toca bien el pibe. ni fu ni fa, pues ya sabe lo que van a quedar ahí. Verdadera mal, pues eso. Esta es la tier Y list. si hay alguno que no tengamos ni idea White. quién es, pues toca por ese quién es. Pues ya estamos listos. Seguro que sabemos quiénes son prácticamente todos. ¿Vamos Va. por orden? Sí. Sí, venga, entonces Vale, vamos. va a haber, Vamos a- como diría el de Airbag, va a haber hondonadas de hostias. a diestro y siniestro, sin ton ni son. No solo les vamos a posicionar aquí, sino que aquí dentro, el que más a la izquierda esté, es más el Diablo que otro. Sí. El diablo. ¿Vale? Claro. Es que no es el diablo, es el diablo. El diablo. El Diablo. Y tampoco vamos a volvernos locos, que si no podemos estar aquí 3 horas y acabar pegándonos. Empezamos con Mr. Ace Frehley, el guitarrista de los Kiss. A ver, aquí yo soy un poco parcial. A mí Porque me a ti gustan mucho los Kiss. Pero no nos engañemos, es un puto malo si tiene 2 recursos. Pero yo lo pondría en Tabomba. Tabomba. A ver, yo A mí es también que le pondría, me gusta, yo muy- también le muy pondría showman. Tabomba, porque a lo mejor si somos objetivos acabaría en un montón regulinchi, pero la realidad es que Hay que tener una habilidad especial para tocar con plataformas así. O sea, no, nos y engañemos, que yo qué sé, que le tengo muy en estima porque me lo he pasado muy bien viendo sus directos, ¿sabes? Puto amo. Me voy a reservar, pero yo no le Pa' yo ti le no pondría te ni- hago. No quiero faltar a Yo no metería ni fu ni fa, pero soy consciente que soy muy fan, o sea que lo dejo pasar. Claro, o sea, No aquí- pasa nada. aquí es lo que te yo digo, estoy o sea- abierto a la democracia, de momento. Adrian Smith. Ese sí, es Adrian Smith. A ver, a mí Adrian Smith me parece que esta bomba incluso por delante de Ace, ¿eh? O sea, Adrian Smith es mucho Adrian Smith. Es que es muy hortera. Mira la lista, my man. O sea, Ya, bueno. O sea, si te pones a ver los otros guitarristas, hay muchos horteras. A ver, bueno, yo os acepto el tabomba, simplemente creo que luego vamos a tener que calibrar. Vamos a ponerlo en Tabomba por ahora, luego hablamos, ¿no? De todos modos, Por delante de Frehley. Tenemos el pacorrismo, ¿eh? O sea, No, no tenemos hay un un- guitarrista bueno, que pero ya haga. está. No hay No un pa- guitarrista que haya sacado. Bueno, es cuestión de cambiar el vídeo, que se llamaba Tier List de guitarristas, se va a llamar Tier List de Pacos de, Supremos. de pacazos. Paquismo ilustrado. Bueno, a ver, el Angullón. 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 Vale, es que como para la mí marca. Tabomba también. Para mí, mí- es muy bueno ese señor. A mí me gusta como suena. Porque Se repite más que el ajo, pero se repite bien. Ya. Hay que reconocerle que es bastante único, tío. Es, A mí para me- ser un guitarrista pentatónico es que Para es único es un solo, o sea, que solo tiene uno. A ver, es único Pa' en el único- sentido de que todos los otros guitarristas que solo saben usar pentatónicas menores tocan lo mismo que tocaría él. Para único los tonos en los que compone. ¿Sabes qué pasa? Que es un tío que sentó las bases de algo muy concreto y que el tío suena de la hora. Me voy a poner las gafas de la faltada. El sonido de Angus Young es increíble. O sea, el tío suena como A mí me nadie. parece que suena de cojones. Yo Y eso que pondría lleva una guitarra Tabomba, que es le pondría leprosa, Tabomba, es que- pero el primero, de momento. Por delante de Adrian Smith, ¿eh? Yo Sí, estoy, sí. yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, por estoy de supuesto. Totalmente de acuerdo con eso. Vale, esta foto es muy pequeña y no sabemos quién es. No sabemos quién es, qué vergüenza, de verdad. No nos merecemos hacer este vídeo. Que sí, hombre. ¿Quién es? Tío, ¿quién coño es? Vamos a quedar como unos paletos, se van a enfadar. Un Engel, no sé. Va, pues ponlo en Pero ese que quién ahora no es. sé. Pon ese quién es. Literalmente no sabemos quién coño es. Ahí está. Ahí estamos. A ver, a este señor hay que ponerlo en Sí, ese quién es es. que no sabemos quién es. Yo creo que este es Blackmore, ¿no? Sí, coño, sí, es Richie Blackmore, 100%. Es Richie Blackmore. Vale, para mí, muy bueno Muy sí, bueno, señor. sí, Bueno, sí, señor. Ah, Sí. Joder, mira, ahí no Richie hemos tenido Blackmore. discusión ninguna. Blackmore es Blackmore Le es- mete la meada, padre. de lo más importante que le ha pasado al rock.
¿Este es Brian May? El Brian, sí, el Brian yo lo pondría muy bueno, sí señor, también. Yo también. Bruno Mayo. Yo también. Es más, no sabría si delante o detrás. A ver, a mí me gusta más como toca Richie Blackmore, pero de ahí a influencia en la guitarra ya. Ya. A ver, también es que son dos tíos, son perspectivas distintas. Al final, Brian May hace prácticamente pop rock, ¿sabes? Sí. Como rock de masas, y Blackmore es una cosa como un poco más nicho Sí. y un poco más retorcida, pero los dos son increíbles en su campo. Por ahora se queda así, luego ajustamos. Sí, sí, está estupendo. Dave Murray, a ver. Murray. Para mí está entre ni fu ni fa. Ojo, Este es el de- Dave. Y ta bomba. ¡Ole! chavales! Durante el vídeo, acabamos de subir de suscriptores. ¡Oh, 16,2, chavales! Muchas gracias. Es que estábamos grabando y estaban 16,1, por eso no. Muchas gracias, chavales. Acabamos de subir a 16.200 suscriptores. Este es el de... Este, otro Maiden, de Iron Maiden. Maiden. El otro. Para mí, Para mí para es mí flojete. Adrian Smith mucho mejor que Murray. Aunque me encanta Murray también porque Yo pondría tiene un sonido muy único. a Murray, pero por detrás de Ace, ¿sabes? O sea, en planta bomba. Ya, pero. ¿sabes qué Joder, pasa? es Que los al Iron final... Maiden no me la pueden pelar más, es increíble. A mí me gusta mucho, ver, me parece puedo- un grupo puedo- muy consistente y puedo se han tirado un entenderlo. montón de años haciendo un montón de discos que muchos son muy buenos. Puedo entenderlo perfectamente porque al final yo te saco como 14 años. Bueno, y David te saca De mí no hables, no, que no hace falta, que no hace falta, que hay cosas que no hay porque... Ay, sí, No pasa nada. A lo mejor, 657 yo años entiendo- y medio. Yo entiendo que a lo mejor en el Cretácico era muy, muy reseñable, ¿no? Sí, llegaba y dice, tengo una canción nueva, ¿y cómo se llama? David el Mostachos. A ver, Vale. el señor Dave Mest. De Mustaine. Es un pesado y un gilipollas. A Y ver. no le soporto. Ya. Toca muy bien, pero es que... Opiniones imparciales. O sea, Correcto. Guillem está siendo imparcial. Es que no sé qué decirte, para mí... Es que pues, al final todos están bombas, ¿qué? No, a nivel técnico, A mí, el tío yo es le bueno. para mí me. A ver, es que a lo mejor yo soy partidista, pero a mí Es que me me cae tan gusta mal. mucho Dave Me Mustaine. cae tan mal, tío. Ya, pero bueno, a mí me cae muy mal Jen Simmons. Y Kiss sigue siendo una banda que me encanta. Para mí, esta bomba al nivel de... Yo le pondría Adrian delante, Smith, a yo lo le mejor. pondría delante del Angullón y todo. Sí. Yo sí, No pero te lo claro, hay que compro. llegar a un acuerdo. Es que me cae tan mal que no puedo... no A puedo ver, medir, es pero un vale. tipo un poco complicado. Pero no podemos Luego- negar que es un luego pedazo de vemos. guitarrista. Vale, Gilmore. David Gilmour, es que está entre muy buenos y señor y el diablo. Yo creo que es el diablo bajo. El diablo. Es un el diablo bajo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle en el diablo y luego Ponle en el ajustamos. Porque para mí Sí, no es el guitarrista más técnico del mundo, pero sí que a mí me ha influido en mi Pero- aprendizaje de la guitarra una barbaridad. La Este cosa tío. es que es un tío que a nivel técnico no es... Yo creo que probablemente sea el peor de todos, de los que ha salido hasta ahora. No, Sí. a ver, no peor, el menos técnico que ha salido hasta ahora, pero Pero- el que musicalmente es un absoluto espectáculo. Sí. Y que seguro que si le preguntas a cualquiera de los otros cuál es su guitarrista favorito, saldría más en esa lista que cualquiera de los otros. Ya. Pues por ahora el diablo, señores. Diablo. Next. Es Kaka Downing, ¿no? Este es Kaka Downing, ¿no? No sé quién es, El guitarrista de los Judas Priest, pero el flojo. El rubio. ni puta idea. El que no. De los dos, el flojete. Para mí es que es un. Le tengo mucho cariño a Judas A mí Priest, soy me muy gustan- paco para eso. A mí pero, me gustan, ¿eh? Pero a mí es que... Pero este yo de le los voy a dos, poner este es el que en menos ni me fu ni gusta. fa, porque A por mí- ejemplo cuando escuchas el Painkiller tienes un solo increíble y de repente toca este. ¿Sabes? Y pues, Sí, como pues que no. había que hacer un poquito de... ¿Sabes? Una palma Es como de repente entra, es que no me sale ahora el nombre. Glenn Tipton. Exactamente. Ah, por entra- eso tiene dos solos el pequeño. Claro, entra Glenn Claro. Tipton y hace lo de. Y de repente hace lo de. Y tú. Y de repente termina él y empieza uno. Y no suena nada. Es que es Ahí. un problemón de las bandas entrando a estudio y creyendo que todo el mundo merece un solo. Es como, tío, si este Claro. tío no toca tan bien, A no mí, hace falta que te digo, tiene solos muy chulos. A ver, a mí lo que me pasa con este hombre es que es terriblemente antitécnico. O sea, me refiero. Y esto me ganaré odio de un montón de gente, pero es que de verdad es que en los discos suena guarrísimo, pero guarrísimo. Mira. Y es como, chico, Si es de los Judas y ni siquiera es el bueno de los Judas, para mí es un ni fu ni fa como poco. Hostia, es que frase lapidaria, ¿eh? Si eres de los Judas y ni siquiera eres el bueno... ¿quién es? ¿Quién es?
Si no sabemos quién es, no nos complicamos la vida. Le planto en un no sé quién es y a Pero es tomar que por no le culo. Me reconozco gustaría nada. saber quién es, No porque a le lo mejor lo conozco por la conocemos foto. y somos subnormales. Es que no sé quién es. No le reconozco por la foto, tío. Pero se lo preguntamos Al Google Lens. Google Lens. Es que claro, está muy chiquito. Está muy chiquito. Eric Bueno, Johnson está no, en Eric Johnson es el diablo. Es el diablo, pero para mí es el diablo aquí. por encima de Gilmour, Por supuesto. vamos. Pero vamos, ¿Dónde o sea, exageradamente es el diablo. Yo qué sé, puede ser que en mi top 10 de los que considero los guitarristas más increíbles de la Tierra. Es que el tío A es- nivel Es un histórico. puto animal. Es que no sabemos quién es. Seguimos esa, Al pues azul, nada, al pues azul, de nada. momento al Exactamente, azul. ¿este quién Le es? ponen ese Ni quién en es. momento A ni ver, sin momento. el Vale, Jimmy, a ver. A mí me gusta mucho. Yo siempre digo una cosa, murió demasiado joven. Si hubiera sido... Porque Clapton, en la época en la que Hendrix era una maravilla, tampoco sonaba como el mejor. Y sin embargo, con los años, Clapton se ha convertido en un guitarrista que a mí me parece fabuloso. Buah, pero es que ahora ponemos ¿Qué la excusa hubiera ocurrido? de seguir vivo, ¿no? Claro. Que no se hubiera muerto. La cosa está en, si este muchacho siguiera vivo, la técnica no le habría vencido. O sea, me refiero, en su época era el referente técnico. Y ya Lo no que, es la pasa, técnica, lo que pasa es que no vivió lo suficiente como para evolucionar con luego el si es resto que- de... Si es que hizo todo lo que tenía que hacer. Sí, Es sí, que para mí, si no es el diablo, es muy bueno, sí señor, pero yo le metería en el diablo. Ya ¿no? no es la técnica, es el lenguaje. Para mí es el diablo por delante de Gilmour. Porque el tío sienta unas bases que al final Ya. es... Sin Hendrix no tienes a John Mayer, ¿sabes? Tal cual, Y eso son, por ejemplo. son barras. Venga, va. Vale, de Tony Iommi. Tony Iommi. Bueno. Yo voy a decir algo que es que ni fu ni fa. Para mí es ni fu ni fa también. Además que hay un relato como de no, es que le cortaron los dedos en una fábrica tal, no sé qué, yo los dedos de metal. Me la suda, tío. Es como, me tiene que dar Django pena. Reinhardt tenía 2 dedos inútiles y tocaba 20 veces más. Yo te voy a decir una cosa, y aquí me voy a ganar un montón de odio. Te Es voy a- cierto que el metal más oscuro, tras metal, pues a lo mejor él tiene mucho que ver en eso. Pero si le medimos como guitarrista, a mí, Claro. para mí es un verdadero mal. Sé que la gente se va a volver loca con esto, pero yo sinceramente digo, es que yo le veo tocar y bueno, esta misma mañana he visto un vídeo de él presentando un nuevo ampli. Un ampli, que tiene un una Lani. pinta, Claro. tiene una pinta el ampli. Ojo, cuidado. Lani, ¿no? Tiene una pinta el ampli que flipas. Y se ha puesto a tocar el... Que esto es una cosa que yo le enseño a un tío cuando lleva una semana tocando la guitarra y no lo tocaba mejor que un tío que lleva una semana tocando la guitarra. A ver, Entonces es que- volvemos a lo mismo. Tiene una limitación que superó, y etcétera. Y que compositivamente habrá hecho cosas muy brillantes. Sí, pero que si hacemos unos paralímpicos de la guitarra, seguro que será muy bien parado, pero. Ese comentario ha sido duro, pero no lo voy a eliminar. Quiero decir que sí, que tiene una limitación, pero es como, es que tampoco hay que A meterlo ver, con esa vara. El tío, no. a nivel, la repercusión que tuvo su banda y luego lo que vino a raíz de su banda, por supuesto que es súper importante, pero luego como guitarrista. si lo Eso juzgamos es. Si a yo le nivel juzgo estilístico, a solo nivel como lenguaje, guitarrista, y a mí me parece que su discurso haciendo solos es mediocre. Yo iba a Con decir toda no vale ni sinceridad. para tomar por culo, pero no quería ser Ah, falto. que vale, al final pues, su- o sea, o sea, que no estoy loco. Cuando que digo está- es del que es montón, es del verdaderamente. montón. Exactamente. Es un Entonces, tío Me parece para, que pasa yo- que estaba el primero de todos. si tenemos que meter a alguien en verdadera mal, de momento. yo le metería a él. al Luego siempre era más ajustamos. alto, o sea, no estamos hablando de- chicos, no es Nick Jonas, no es Lil Wayne. Lo ¿sabes? sentimos O sea, un verdadera montón. mal no incluye a gente que no sabe tocar directamente. Claro, claro, no, estamos hablando de que, chicos, nosotros somos gusanos y ellos son estrellas del rock. No creo que le siente tan mal que le metamos en Se verdadera la mal. pela y siempre Él se- llegará y se dirá, va, se oh va a Dios mío, secar, qué se va". triste soy, voy a coger todos estos billetes de $1000 y voy a secarme las lágrimas. justo eso. ¿Sabes? Entonces, y claro, cuando digáis, pero vosotros quiénes sois, pues no somos nadie, por eso nos Habla- permitimos habla hacer por estas ti, cosas. Habla por ti, yo tengo mi propia sección de cocina en un canal de nicho de guitarra. Efectivamente. Bueno, pues si es James Hetfield, para mí está bomba. Está bomba. Para mí está bomba Pero por detrás de Dave Murray. por detrás de No, Murray. por detrás de Adrian Smith. Ah. Vale, a eso me cuadra más. Porque, bueno, es A que mí, no sé qué a mí decirte. Dave Murray me gusta más como toca, pero James Hetfield toca otra movida. No vas a intentar. Yannick medir Gers, por- ¿no? Sí, Yannick Gers. Este es Yannick Gers. Yannick Gers El es el tercer otro guitarrista de Iron Maiden. A ver, ¿qué te diría? Hizo muy buen trabajo en la A mí- ausencia de Adrian Smith. a mí y me me parece parece que técnicamente es el mejor de los A tres. mí me parece el mejor de los tres, el más showman. Y en general, para mí es el más interesante de los guitarristas de los Maiden. Lo que pasa que Así como no que- es el legendario, el de toda Claro, la vida, pero se Yo le merece. pondría hasta delante Se de Mustaine, merece. pero eso ya Se opinión merece. personal. ¿Tú crees? Sí, sí, sí.
A mí me parece que Jack Niggers va con el pito fuera, lo que pasa es que no se le valora porque llegó el último. Bueno, venga, vamos es a como el dejarle ahí. cantante de Ahora Sepultura, nadie valora al de Rick Green pero es el que ha cantado en Sepultura toda la vida. Vale. Hostia, Juanito el Páginas. Juanito las páginas. Bueno, Jaimito. Vale, aquí sí que nos vamos a ganar odio. Para mí está bomba, pero no tan bomba. O sea, para la gente está mucho más bomba de lo que para mí está bomba. O sea, por supuesto que no le voy a poner por debajo de esta bomba porque creo que es una fábrica de riffs única. El tío ha hecho cosas espectaculares, pero cabrón, toca más limpio cuando grabas, que todos tus discos están llenos de cagadas. Para mí va a dieta muy bueno ese señor, porque no... O sea, es que el tío tiene... Hay poca gente a la que puedas recordar tantas frases súper memorables. O sea, porque, por ejemplo, de los Maiden o de Kiss o de tal, es como que sí, que tocan. Pero es que este tío a nivel musical es de otra liga y está ahí con Brian May, está ahí con Blackmore, en mi opinión, y es otro tipo de... A mí no me parece, pero... Ya, pero la cosa es, hemos dicho 2 votos ta bomba, gana ta bomba, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que para ti es ni fu ni fa. Para mí es verdadera madre. No. Es que no puedo con él. O sea, el que ha hecho, Pues, ha a ver. hecho un montón de riffs buenos y Escucha. me pongo a contarlos y al final no la Para ti muy bueno, sí señor. Para mí ta bomba. Un ta bomba bajo. Para él Pues ni está fu ni fa. Para él verdadera mal. creo que Correspondería ta bomba. ponerle ni fu ni fa. Ni fu ni No, fa alto. Porque tú le has puesto muy bueno, sí Le voy a señor. dar el Yo le pongo un beneficio. ta bomba y él verdadera mal. Ponle ni fu ni fa, ponle en ta bomba. Vamos a ponerle ni fu ni fa, pero por encima de Kaka Rowling, ¿vale? No, pero es que no puede haber no puede haber una diferencia de opinión tan distante. O sea, yo no, o sea, es como si saliese Kirk Hammett. O sea, yo le iba a poner abajo del todo, detrás de la pelagra fecal, ¿sabes? Entonces, quiero decir, yo no estoy siendo imparcial. Ya, Yo bueno, no- pero no a mí no aguanto me, este pibe, a mí no me duele verle ni fu ni fa. Por eso he dicho que me voy a ganar el odio de alguno que esté viendo esto. Yo es que no. A mí me duele un poco, pero... Claro, por eso digo, o sea, no, ¿qué coño me duele? no quiero ser injusto, o sea, es como ¿Cómo lo yo vemos? no le- yo A no ver, le aguanto. bueno, tenemos un problema ya. Tenemos tantos tabombas. Vamos a tener que redistribuir los tabombas, ¿eh? No, Porque... pero tienes margen para moverte a la derecha, ¿eh? Sí, sí, no, sí. A ver, ya no hablo del margen que tengamos para mover a la derecha. Digo está que tantos tabombas. A ver, si la han puesto en una lista en la que la gente toca bien. Vale, Bueno, está bien, luego redistribuimos, si no. ok. El de los Aerosmith. Vale, para mí es muy bueno, sí señor, ¿eh? A mí este tío me gusta A mí mucho. me la chupa tanto. O sea que no va a A subir mí un de poco tabomba. también, ¿eh? No voy a opinar. Vale, O sea, lo ni que- fu ni fa o tabomba. Recuerdo 2 riffs de ellos, o sea que... Bueno, pues venga. Aparte de como que sois dos- si ponemos a Juanito... A Jaime, Vale, le voy a poner por encima de Kakarot. O sea, está feo poner a Jimmy Sí, pero Page yo- ahí en Tabomba y poner a este tío a su altura, ¿sabes? Kirk Hammett yo creo que lo podemos poner... Le podemos hacer su categoría aparte. Sí, pon Kirk Hammett A debajo ver, de ese quién es, pon Kirk Hammett es un maravilloso gimnasta, porque es verdad que suena limpio y hace buena gimnasia, pero lo que hace es basura. Para mí personalmente. Vengo a contarte una realidad que a lo mejor te sorprende. Ni suena limpio, ni hace buena gimnasia. O sea, a lo mejor le van Bueno, a hacer curso de lo bíceps, hizo no, en su no sé momento. qué. Yo Hammett- le he visto en directo en su buen momento y hace cosas que yo no soy capaz de hacer. El que pisar el gua y hacer así. O sea, quiero decir, si te has hecho más de 3 pajas en tu vida, puedes tocar como. No sé, hay solos de Hammett que requieren cierta destreza. ¿eh? Kirk Hammett, Considero la única razón por la que los solos de Kirk Hammett dan la falsa ilusión de que son memorables es porque están en temas de James Hetfield. ¡Qué gran verdad! Lo siento, nos vais a odiar, Y yo lo porque sé, los has pero... escuchado 50, los has escuchado 50 Pero es que veces. encima, y dices, cuando vamos escuchas a solos lentos sentar- melódicos de Metallica que dices, ay, ese solo será bien, resulta que era el Hetfield ese. ¿Sabes? Mira, vamos a sentar unas bases claras para los que nos estéis escuchando aquí y os gusta Metallica. Metallica es una buena banda, pero Kirk Hammett es un muy malo. Y ya está. Y no Lars Ulrich pasa- también, y no pasa nada. pero ellos Son lo muy saben. malos, no os Y lo- agobiéis, es y lo muy malo. abrazan, Ya y, está. y se divierten incluso. No pasa Le voy a poner por encima de Tommy Yomi, eso sí. A mí, no sé. Bueno, es que el otro también es muy flojo. la nada. Hostia, verdad. lo que se viene, lo que se viene. Vale, Hombre, que para sabe mí, el Tito a ver, Wolff. te voy a decir una cosa, esto para mí es el diablo, porque, sí, para mí es el diablo en el sentido de que
la mayoría del metal neoclásico que ha existido jamás se ha basado en él. No, se ha basado en Richie Blackmore. Sí, y en él. No, en Richie Blackmore. Este tío lo único que ha hecho es lo de Richie Blackmore más rápido. Vale, sí, que este tío es muy importante dentro del metal neoclásico. ¿A quién pollas le importan? Desde hace No, 30 años. Vale, en serio, ahora ¿qué en serio. opináis vosotros? Yo creo que es un tío que coño es como le ponía es un tío que ejecuta. Incluso se puede discutir sobre lo bien que ejecuta, porque al final hay cosas que. Pero bueno, sí, el tío es un virtuoso de la hostia, pero es como a nivel musical es como que me transmite cero. Es un tío que además que el tío es un gilipollas luego. No, pero bueno, no podemos valorarlo por su personalidad. ¿Qué porque coño? cada Yo lo puedo uno- valorar como me dé la gana. A mí me cae súper mal. Yo no tengo. O sea, yo no valoro que me caiga bien o mal. A mí eso me da igual. Me parece que es un puto coñazo. Sí, que es como que puedes tocar todo lo bien que quieras, pero si luego tu música da fatiga. Sí, pero te da fatiga a ti. entonces- Hay gente que le flipa. Bueno, No, pero sí, que hay hagan gente- ellos su tier list. Hay gente que le encanta, no sé, Pues yo tengo un par de discos de él y hay cosas que me gustan. Yo no, no pasa puedo nada. con él. Alguien tiene que votar a Vale, Ciudadanos. pues yo ya he dicho lo que considero. ¿Vosotros? Yo no le pondría en ni fu ni fa. En ni fu ni fa le ponía yo. ¿Y tú? Un ni fu ni fa también. ¿Sabes qué pasa? Que es un tío que ejecuta bien. Por nivel- encima de Joe Perry, por debajo de Joe Perry. Me la pela. La verdad. Por Joe encima, Perry- pero porque objetivamente toca mejor. Toca mejor, pero seguro Sí. que es Joe Perry es más bajo, no lo conozco. Michael Schenker. ¿Ves? Por ejemplo, Schenker es un tío que A mí me gusta, es la verdad. mucho peor a nivel. Sí, a bueno, nivel no mucho técnico. peor, no, pero no llega a nivel de máster ni de coña, pero es un tío que musicalmente es muchísimo más Sí, interesante. a mí me interesa mucho más también, ¿eh? Para mí es un tabomba. A mí también. Es un tabomba alto. Tabomba alto. Por delante de Languillón. Sí, por delante de la angustia. Ahí está bien. Paul Gilbert, sí. A mí me encanta. Me parece- No soy nada objetivo con eso. Me parece muy bueno. Me entusiasma este tío. Paul Gilbert tiene varias cosas, que es que el tío es encantador, Sí, esa es otra. toca de la hostia, y encima, para ser un virtuoso De esos, virtuoso ¿no? de la hostia, su música es bastante divertida. Es bastante poco pesado, sí. Pero, a ver, es un poco pesado también. Pero bueno, Es poco pesado en comparación. para mí es un muy bueno ese señor, por lo menos. Para mí también. Para mí es el diablo, pero gana en muy buenos diseños. Pero sí que es cierto que es un tío del que tampoco tienes cosas ultra memorables. Bueno, A para mí- mí la discografía de Mr. Big es, Sí, es pero- de lo mejor que me ya, ha pero pasado. Estamos hablando de que por encima están David Gilmour, Vale. Hendrix. O sea, estamos hablando de otro nivel de. Sí, eso Para es mí, normal. para mí, y esto me van a llamar loco, para mí es por encima de Brian May. ¿Para vosotros no? También Tocando es- sí, lo que pasa es que Brian Claro, May ha es un aportado a equilibrio- la historia, a la música. Es un cosas equilibrio que- de música que le gusta a Yo los por- músicos y música que le gusta a Efectivamente. Bueno, lo vamos a poner aquí porque yo he opinado que es el diablo, ¿vale? Entonces le Venga, vamos a poner Parece aquí. bien. Pete Townshend. Pete Townshend. Pete Townshend. David Townsend es mejor, debería estar más arriba. Pete Pero no, Townshend este ni toca de fu la ni fa, hostia. porque aunque tiene un par de rifacos, me la suda un poco. la verdad. Yo es que no puedo opinar porque es que tampoco le conozco como guitarrista. O sea, sí que he escuchado los Who, pero como que tampoco. No me ha parecido muy reseñable. Vale. No, a ver, no Pero es no quiero hacer. Bueno, yo A ver, yo no me sé qué siento- opináis. Para mí es el diablo. el diablo. Inmediatamente por debajo de Eric Johnson o incluso por encima de él, depende de la época de la que hablemos. ¿Sabes qué pasa con Petrucci? Que yo creo que Eric Johnson podría tocar con Petrucci, pero Petrucci no puede tocar como Eric Johnson. Entonces te compro esto. ¿Me lo O sea, compráis vosotros porque a mí? Petrucci es un tío que ejecuta. yo estoy Petrucci es un tío que bastante ejecuta como Dios, pero nunca va a tener ese toque. No transmite de la misma manera que Eric Johnson. Sí, pero no es Incluso no le una, puedo- no es una transmisión. O sea, no es peor. Es Sí, es simplemente otro que rollo. a mí personalmente el Jackson me resulta más bonito, más estético. Sí, yo Petrucci, Pero a mí, bueno, yo entiendo que a Petrucci vosotros os gusta me mucho. gusta yo ahí muchísimo. no entiendo. Vale, vale. O Randy sea que Rhoads. podemos dejarle ahí. Bueno, aquí viene. Randy Rhoads. Uf. A mí me parece, y siento una vez más que voy a recibir odio por esto, que está sobrevalorado, que se le pone en un nivel. A mí me parece un poco. Ojo, no se me malentienda. A mí Randy Rhoads me parece muchísimo mejor que Kirk Hammett, pero digo que tiende al ejercicio, tiende a la velocidad Ya. porque repites un patrón muy rápido muchas veces. Sí. Eso es lo que me pasa Pero con Randy también Rhoads. tiene una personalidad y una garra que no tiene Kirk Hammett. Sí, A mí. sí, Por sí, eso, por eso supuesto. digo, Para no se, mí no es se me como- malentienda, me parece mucho. Lo que me mismo. ocurre, a ver. Pero creo yo- que peca de lo mismo. de Para mí las es como una mismas especie cosas. de Blackmore descafeinado, que es una cosa muy buena, Sí. que te compare con Blackmore. Para mí es un Tabomba. O sea, el tío. ¿Sabes qué pasa? Que también la historia trágica le ha dado más. hace como que
Que no es por quitarle mérito, que no pasa nada. Vamos a ver, más ha hecho por Jimi Hendrix eso que por nadie. Bueno, Sí. para mí estaría como por aquí. Para mí, no, perdón. Como por aquí. Bueno, podemos es que yo no, o sea, no pondría por detrás de Adrian Smith ni de coña, pero... No, yo tampoco. Bueno. Sí, pero está ahí bien puesto con Angus, en plan de un tío que al final Miticazo tiene, de la guitarra. miticazo, con un sonido guay, pero que tampoco no es un 10 ni en sonido ni en... Ya. Ni en musicalidad comparado con la peña que estamos comparando, que obviamente... Claro, que estamos no sé buscando... qué- A ver, hay una cosa que tiene que quedar clara. Ya no estamos hablando solo de calidad como músico. Aquí estamos midiendo el virtuosismo como guitarristas. Entonces eso también... La musicalidad también, Claro. y el impacto, porque hay mucha gente que... Sí, pero es lo que te digo. O sea, no estamos limitándonos a Que es para hacer decir que sangre, hizo o sea, mejores Partimos canciones. de la base de que es ridículo ordenar músicos Sí, en una tal lista, cual. ¿no? Es muy como complicado. la premisa, pero estamos aquí haciendo... O sea, es un poco el paripé, está Vale, bien. ¿qué coño es? Vale, el siguiente, Richie Sambora. El siguiente, el que sigue. A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí con Sambora? Si estamos midiendo virtuosismo, Sambora no es ningún virtuoso. Tampoco sé, porque me pasó con el guitarrista de Def Leppard, que le vi tocando en plan de palucirse y dije, hostia, ¿cómo toca este pavo? No hablo de Vivian Campbell, hablo del guitarrista de Def Leppard que lleva toda la vida en Def Hombre, Leppard. no, como que Vivian Campbell no toca, claro. Claro, Vivian Campbell toca un huevo, pero claro, Claro, eso tío. era demasiado obvio. A mí lo que me sorprendió es que este tío también tocaba súper increíble. Pero tú cuando le ves en el grupo, como está al servicio de las canciones y como ya tienen a Vivian Campbell, trabaja Hace otro curro. hacia las canciones. ¿Qué me pasa con Richie Sambora? Creo que siendo de una dificultad moderada las cosas que hace, qué bien escogido todo, qué tan al servicio de la canción está lo que hace. Entonces eso me hace valorarle como, no sé si decir que eres un grandísimo guitarrista, pero lo de que eres un gran músico no me cabe la menor Es que duda. ser ¿sabes? guitarrista es ser músico. al final, Claro, ¿verdad? claro, correctamente. Es un tío como excelente. accidentalmente la guitarra es tu instrumento, pero al final tú eres músico. es Sí, lo que pero es. que al final es un tío que no sea el más rápido, quiero decir, que no es Malmsteen, Ya. pero es que lo que Claro, hace lo me que hace lo parece hace bien y en 10.000 directo veces- en directo lo defiende de Sí, maravilla. Pero es que solo O sea, el hecho de que lo que hace cuando es va mucho solo. más interesante, mucho más escuchable, mucho más musical, es como... ya está. lo que ha dicho. Entonces, para mí es un muy bueno ese señor, porque está en ese... Para mí es un muy bueno sí señor. Además es que yo creo que Pero por detrás de Brian. es un guitarrista que, sin ser de esos guitarristas que han aprovechado el movimiento shredder, por así decirlo, siempre ha estado ahí. Desde el principio, siempre le has tenido como un lead guitar. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Y que es un tío que es mucho más, a nivel musical, es mucho más memorable que un Adrian Smith o un... Además un tiene Frehley, en mi opinión. tiene que ser buena gente si admitió que el nombre de su banda fuese el apellido del cantante. creo que era en Sí. Family Guy, ¿no? No me acuerdo. Mikel y Fred. En Family Guy, que hacen un cachoteo como que, pero ¿es tu apellido? No, es casualidad. Yo he dicho que Claro, quiero que suena llamemos bien. al grupo Bon Jovi. Que yo me llame John Bon Jovi no tiene nada que ver. O sea, se me ha ocurrido como nombre de grupo. Bon Jovi. Y los otros, ya, pero es tu apellido. Que no penséis en eso, que no penséis que es mi apellido, ¿vale? O sea, simplemente suena bien, Bon Jovi, tiene una sonoridad. Tiene gancho. Vale, para mí es muy bueno, sí señor. Pero por detrás de Brian May. Venga, te lo compro. Me parece bien, porque Brian May me parece lo mismo. También al servicio de la canción, pero encima hay momentos de Brian May que dices, hostia, y ya no hablo de la guitarra solista. O sea, si habéis escuchado el Dead Creo on que Time, el Dead on Time es como, toca esto, 7 huevos. Sí, o sea, sí, sí. a nivel rítmico es un espectáculo. Y otro factor, hay que añadir que Richie Sambora no tuvo la suerte de que sus compañeros de banda fuesen los que eran los que tenía Brian. Ya. Ojo, eso también Sin ayuda. desmerecer a John Bon Jovi, que a mí me parece uno de los vocalistas más interesantes que ha tenido el mundo del rock. Pero vamos, pero no es el Federico Mercurio. No, claro. Federico Mercurio solo hubo uno. Federico. Federico Mercurio solo hubo uno. Bueno, venga, Vale, Carlos aquí Santana. viene. Aquí sí voy a recibir Aquí mucho hay hate. debate. Aquí hay debate. Chicos, yo lo siento un montón. Comprendo que este tío fue una revolución. Pero es que no me gusta cómo toca. No me gusta cómo vibra. O sea, no hay nada de lo que él haga que me. A mí su música me encanta, A mí sí me gusta, pero él no. O sea, su... Me pasa quiero como con Casiopea. Lo peor de la banda es el guitarrista. Sí, y el sonido, tío. El sonido... Sí, el sonido infame. Es, Sonido, igual, ¿sabes qué? es igual Me que el de quise comprar- Casiopea, tío. Me quise comprar una PRS SE Santana. Y me pareció terrible. Y dije,
O es que suena a Santana y es que no me gusta cómo suena A mí Santana. es que no me gusta cómo suena. O sea, pero entiendo que no es mi. Ya. No es mi. A ver, yo. No me gusta. Y fíjate que a mí ese estilo de música me Tengo encanta. discos de Santana y valoro musicalmente la banda lo que era. Para mí, obviamente no puedo elegir porque yo soy muchísimo más de Frank Zappa porque estoy pinzado y él también. Pero, Hombre, es que pero a mí Zappa cuando con yo Zappa. escucho... Ya, sí, no tiene nada que ver, pero al final sí Yo que era sí- una yo especie soy de Zappa. de big orquestra en la que había mucha implicación y había una fusión de varios estilos. Y en eso es lo que le veo similitudes. Y Santana ha hecho cosas que me han molado mogollón, pero él a mí como guitarrista es que nunca me ha camelado. Para pero mí nada. es ni fu ni A fa mí por ni delante fu de ni fa. Ingui. Sí, para mí también. O sea, Venga, ni va, fu ni me fa parece... Estamos todos de acuerdo, es yo creo. pues Al final no, oye, al como final no debate, vamos a retocar No, tanto, vamos a ver. A ver, ¿qué opináis de Joe? Yo tengo un problema con Joe. No soy imparcial. No es porque Joe Satriani es el que provocó que yo quisiera aprender a tocar la guitarra. Yo escuché Surfing with the Alien y de repente ya tocaba la guitarra, pero la tocaba a un nivel de... O sea, es verdad que ya estudiaba para aprender guitarra, pero yo era el guitarrista clásico, estaba aprendiendo a tocar guitarra. Que para que os hagáis la idea, mi primera opción era bandurria. O sea, para que veáis, mi interés en tocar la guitarra no iba por el mundo del rock. Además recuerdo que fue el Echoes, tío. Ese tema, dije, que esto se puede hacer con una guitarra. Y dije, Pero esto "Jo, yo se quiero vale". aprender. Y mucho de lo que yo hago, muchos de los fraseos que yo tengo, son mi influencia de Satriani. Para mí Satriani ha sido, no sé si decirte el guitarrista que más me ha influido en mi manera de tocar, pero podría ser, porque al final tienes muchas influencias. Entonces no puedo, para mí es el diablo porque él inventó el shred. Él no fue él directamente, pero la realidad es que el guitarrista saca disco instrumental para hacer, mira, así toco yo la guitarra. Él fue el primero que lo hizo mainstream, vamos a decir. Y creo que a pesar de que ahora le han pasado por la derecha a nivel técnico muchísimos guitarristas, joder, yo le he ido a ver en directo, incluso en su época menos inspirada, vamos a decir, y me gusta mucho, muchísimo. La cosa es que tampoco no es una competición de tocar radio. Ya, La por cosa es que supuesto. el tío Partamos siempre- de la base de que lo que estamos haciendo es algo que nosotros Sí, voluntariamente pero no haríamos. Lo valioso de este pibe es que tiene una técnica increíble, pero luego es un tío súper musical y que realmente tiene como su... Tiene es melódico, canciones que son canciones. que hace no canciones, es sacarse que no el es- pito. Sí, Entonces- no, y además te voy a decir una cosa, a diferencia de otros guitarristas que se nota que lo que hacen es esto es para que tú no lo puedas tocar. Satriani también está al servicio de la canción en el sentido que tiene canciones que, entre comillas, eran tan sencillas que yo en mis primeros años como guitarrista fui capaz de tocarlas. Y luego tiene otras canciones que agüita para tocar eso, ¿sabes? Yo creo que son- Lo que implica que él no se obligaba a hacerlo difícil, por hacer el más difícil todavía circense. Y creo que ha trabajado muy al servicio de la canción. Tiene canciones muy sencillas que al mismo tiempo son súper bonitas. Para mí, para arriba. Sí, ¿verdad? Para mí es el diablo. Yo no entiendo que discrepéis. Yo alguno. lo pondría por detrás de Brian May, pero por delante de Sambora. Pero eso es mi opinión. Tú lo pondrías por detrás de Brian May, por delante de Sambora aquí. Y Es que yo creo que los 8 es- guitarristas que hay por encima de él son, objetivamente, me parecen mejores músicos. ya. Es que para mí está ahí con Blackmore. Vale, pues De entonces percusión, vamos a tal. hacer una cosa. Como mi voto era el diablo, le El hubiera diablo puesto el bajo. diablo por aquí. Vamos a ponerle aquí y entonces es como una especie de consenso entre los tres. Bueno, Jesús venga, le pondría aquí, tú le pondrías aquí, yo le pondría aquí, pues se queda aquí. Venga, por ejemplo. Slash. Tema del debate. Bueno, no sé, A ver. no sé cuánto vamos a debatir. Fíjate que esto me hace mis recuerdos en el instituto de un colega mío que me decía que Slash era mucho mejor que Satriani. Y yo le decía, tío, a mí Slash me gusta mucho. Pero ni de Literalmente coña. hay que estar puesto ni de de- me parece Hay que ir de... mejor que Satriani Sí que es de cierto que ninguna de las maneras Se ha puesto posibles. como muy de moda decir que Slash es una mierda y que tal. Es Y como, para nada, y una para mierda. nada. O sea, estamos hablando de un tío que además realmente tú le ves tocar en directo y defiende nota a nota las cosas que hace. Es un tío solvente, es limpio. Y mira que en Y que ese tiene estilo de sus música no se suele ser limpio Y que tocando tiene y sus él lo errores es. como todo el mundo y tal, pero es un tío que Es ha hecho cierto. cosas muy memorables. Para mí está ahí, quizá un poquito debajo de Jimmy Page, en el sentido de, pues eso, banda memorable, trabajo solístico que está bien, acorde a los temas, bastante guay, pero sabe que estar en su sitio. simplemente yo creo que el hate a Slash es simplemente un movimiento de respuesta a
la gente que tenía Slash como aquí. Y es como, tío, que es un notas con un sombrero. En plan, que mola, que salió en el Guitar Y que toca Hero con la 2 guitarra o en la 3. rodilla. Sí, Hay que entender y que es la portada probablemente del si tú Guitar te Hero pones la 3. guitarra en la rodilla también tocas igual de mal. Que... Si se pusiese la guitarra sobaquera Y tocaría que sí, mejor. que es el tío que sale en la portada del Guitar Hero 3. es único. Y que a lo mejor es la maldita chistera la que le ha puesto Sí, es un ahí icono, al frente. al final es un tío que es un icono pop. Yo creo que Slash simplemente tiene tanto impacto visual y es un tío que ha sido tan importante para la cultura pop que la gente tiene endiosadísimo. Es como, Ya. vale, es un buen guitarra, tal, el tío toca guay, ha hecho cosas muy chulas, pero creo que simplemente hay que ponerlo en su sitio de, oye, pues es para mí un A mí está alto, un bomba tabor por debajo abajo. de Jimmy Page, Vale. por encima de Santana. Creo sí, que que ponen estamos, de Santana. creo que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Sí, a ver, es un poco jodido porque Santana a nivel musical, lo que es estrictamente musical, es un Le tío pega un mil paseo. veces más interesante que Slash, pero me parece que Slash en disco suena de la hostia y Santana no. Ya, Eso es lo que me dejó. esa es claro, porque volvemos a lo mismo. Santana me gusta su música, pero Su no lenguaje, él como su guitarrista. lenguaje es increíble. Y La bueno, cosa es- aquí hay que ¿Cómo tener una toca? cosa clara, estos son opiniones. Para gustos, culos. Exactamente, o sea, aquí hay muchísima parcialidad porque al final vas a votar a ver que este hombre está teniendo en cuenta incluso si le caen bien como persona. Por ¿Me entiendes supuesto. lo que te digo? Es que no Y voy a es poner que- a Marty Friedman, que ¿cómo es un no? pedazo de retrasado. Ah, no, Friedman no, le he confundido con. ¡A que te Mustaine. mato! He entendido automáticamente que se había equivocado porque creo que nadie en su sano juicio podría pensar que Marty Freeman es No, un porque pedazo. además es que es un el tío tío tan más majo humilde. del mundo, Sí, es O sea, bueno, le hizo Bradley De hecho, Hall una entrevista. fíjate si es majo que aguantó a Dave Mustaine durante una década. O sea, fíjate si es majo. Eso te tienen que beatificar como poco. Vale, con Steve Vai Vai. también soy bastante parcial. Yo a mí me ahí encanta. soy súper fan de. O sea, Para mí está por encima de incluso Eric Johnson. O sea, para mí es el mejor de toda la lista. El que más Para me mí gusta a también. mí. Para mí también. Para mí también. Joder, Para mí joder, Steve pensé Vai- que íbamos a Steve tener Vai- un poquito más de debate. Es que yo creo que Steve Vai ha aportado tanto, Para mí tan Steve diferente. Vai, además es que ya no es solo como guitarrista, es como hasta como- filosofía de vida. Es un ser humano. Pero Y además además es un tío que tiene 60 años y es sexy. Eso es como Sí, incompatible. joder. Pero además yo le doy el factor de ha hecho cosas Yo siempre lo he dicho, muy, no muy será el escuchables para cualquiera, para cualquier oyente y cosas muy de músicos. O sea, nos ha dado a todos los a Es todos, como- a es todos como Jacob nos ha Collier, aportado pero una un poco, guitarra. ¿sabes? No, tío, Jacob Collier me parece absolutamente infumable. Su música es un Está coñazo. muy loco, demasiado loco. Mira, Vale, Steve Vai y tiene varias Steve Vai cosas está que muy es, loco, pero no para tanto, empezar, tío. es como que coge todo, o sea, todo el conocimiento de Satriani y toda la fórmula Satriani y la hace más técnica, más musical, más todo. El tío tiene un lenguaje corporal increíble a nivel show, es un pedazo de tío que se te va la olla. A nivel técnico, el tío sigue innovando a día de hoy, que tiene 62 palos, creo. Y sigue bebiendo de las nuevas tendencias que crean Peña Sí, que tiene El tío 40 años el menos. tío que- se junta con Peña Joven, que eso también es súper interesante. Y luego ya a nivel personal, para mí tuvo un impacto enorme de chaval. Yo le vi Sí. con mi padre cuando yo tenía 16 años, me regaló entradas y fuimos a verle en Mallorca. Y para mí fue como un antes y un después en mi vida, porque era como... Yo lo he una visto en directo energía, también tío. y es un placer verle en directo. Y es un tío encantador además, que también suma. Que, sí, Y bueno, también- además tiene un canal de YouTube que para mí es un placer verle. O sea, en su Es un canal. monstruo. Y el pibe se produce y se mezcla todos sus discos. Y en muchas ocasiones incluso graba todos los instrumentos. Hay discos Sí, por sí. ahí en los que pone Steve Vai Everything. Total. Y bueno, A ver. y que el Notas literalmente inventó o sea, fue el que hizo el Ibanez RG antes de que le hiciera Sí, Ibanez. correcto. Esta guitarra que tengo aquí atrás es la primera Ibanez de 7 cuerdas, mejor dicho, la primera guitarra eléctrica de 7 cuerdas La Ibanez pensada Universe. fue la Ibanez Universe. Y es un invento de Vai porque además fue él el que dijo, quiero una cuerda más. Se fijó en un bajo de 5 cuerdas y dijo, yo quiero lo mismo pero en una guitarra, tío. Vaya pedazo de pibe. Sí. Tremendo. Mira, lo digo, y lo he dicho en varias ocasiones, me habréis oído un montón de veces en este canal decirlo. Puede que no sea el mejor guitarrista, pero con mucho es Lo es. mi guitarrista favorito. Sí. Con Yo, mucho. para mí no ¿eh? es mi favorito y no me parece el mejor, pero de los que salen en esta lista, sin duda Sí, es el se lo mejor. merece 100%. Además no está Marty Freeman. O sea, Es como que Freeman me parece un ejecutor increíble. Es y que, el ¿sabes tío qué toca pasa? de la hostia. Es como que sí, está ahí arriba. Pero es que Steve Vai me parece otra categoría. es que para Sí. mí, ¿sabes qué pasa? Que Marty Freeman, solo él puede sonar así y los...
sea, la peña que intenta imitar a Bay consigue imitar a Bay. La diferencia con Marty Friedman es que da igual quien intente imitar a Marty Friedman, no suenas como él, no puedes. No he visto a ningún... Es que pones a Guthrie Govan imitando a guitarristas y no se hace un vídeo imitando a Marty Friedman. Sí, ¿seguro? pero que algo sea inimitable... Pues esa es la gracia para mí, que no es imitable. Ya bueno, no creo que nadie pueda tocar como Lil Wayne o Nick Jonas tampoco. Pero... Quiero decir... Hay un montón de alumnos de Itonepas que... No, y nadie va a tocar como... No, y como Ingui, tal cual como Ingui, no creo que pueda tocar nadie. Hay gente que lo intenta Sí, y hay gente que lo hace muy bien, pero... Obviamente me parece mucho mejor Freeman que Ingui, pero creo que Vai es una categoría aparte. A ver, también tengo que decir que yo en ese sentido soy parcial. O sea, para mí, si estuviese Marty Friedman en esta lista, es Le habrías puesto el el único diablo que estaría por primero. encima de Steve Vai. Bueno, vamos a continuar con Glenn Tipton, Glenn Tipton. que para mí está bomba. A mí esta bomba, y además esta bomba rollo bastante por encima de la mayoría de los que están ahí. Me la chufla, la verdad, Glenn Tipton. Ya. Pero ni para bien ni para mal. No, Yo no le puedo pondría jugar. por detrás de Michael Schenker. Opinión personal. Yo le pondría aquí. Bueno, es que a mí Angus Young me suena un poco. Pero entiendo el punto. Al final Angus Young ha aportado mucho más a la historia de la música. Bueno, venga, le vamos a dejar ahí y vamos a ver qué pasa, ¿no? Uli John Ross, chaval. Uli John Roth, vaya pedazo de pibe. Vaya pedazo crack. Es el Steve Vai vintage. Es como el Steve Vai antes de Para mí Steve el Steve Vai Vai. vintage es Jeff Beck, siempre lo he pensado. Pero no sale en la lista. Sí, bueno, mitad y mitad. Uli John Roth yo le pondría con Gilbert. Es A mí muy es que bueno, me gusta muy mucho bueno, Uli sí John Ross, señor. Es verdad, sí. Con Gilbert por ahí, o sea, me parece que está... Pedazo Kraken. Esto es por mi amor a Gilbert, por eso le he puesto justo de pie. Van Halen. Uf. A ver, Aquí, yo es que aquí Ya te ser conozco, imparcial porque pero- no le soporto, tío. ya. ¿En serio? No, A mí me parece que es muy top. Para mí es el diablo. Aunque no soy nada fan de Van Halen la banda. Pero sí soy muy fan de cómo toca Van Halen. Me Pero pasa es que justo ya lo no- contrario que con Santana. todo lo- Pero es solo- que Van Halen, ¿sabes qué pasa? Que, tío, hay como un mundo antes de Van Halen y un mundo después de Van Halen. Claro, pues eso es lo que me pasa a mí. Para mí A nivel sonido, a nivel... es técnica, a el nivel diablo. Todo. Para mí es el diablo, ¿eh? Para mí Van Halen es un Jimi Hendrix, pero que vino 20 años después. David Gilmour, Van Halen, para mí está ahí. Solo que sin medir el pulso. O sea, Pero porque... metiendo 7 donde van 8, esas cosas. Sí, pero es que es una cosa mucho más... Metiendo ignorando cómo funcionan las escalas. Igual que Dime Bach, pero mal, ¿sabes? O sea... Pero porque es una manera mucho más visceral y violenta de ver el instrumento. A mí me parece que es la hostia. A mí no me mola nada, la verdad. Vale, O sea, entonces- Pero tampoco, o sea, no, que quiero decir, no le pondrían ni fu ni fa, me explico. O sea, no me parece que sea inútil el nota. No, pero no- Pero yo es no lo como, pondría. no me parece justo el punto en el que se suele poner a este tío en las listas de guitarristas, porque es como, no. También porque hay ni que de tener en coña, cuenta el ¿sabes? contexto histórico. Y yo creo Es que como si con tienes Jimmy buen Page, contexto- es como no puedo ponerle tan alto en las listas, no porque no me parece que no ha aportado a la historia de la música o no haya hecho buenas canciones, es que como no es tan bueno lo que hace, ni es tan bueno él tocando, ni de coña, ¿sabes? Sí, a es mí que no me me parece gusta. que toque A tan mí me bien. gusta. Para mí es un muy bueno ese señor como poco. Vale, para mí es el diablo, así que vamos subiéndole a muy buenos y señor y si queréis le metemos a media tabla. Si es Hombre, que no- si lo metes antes de Richie Blackmore, te apuñalo el cuello, ¿sabes? ¿Cómo lo veis? Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, es que bueno, sí, con Uli John Roth. Sí, lo que no le pondría es por debajo de Sambora ni de coña. No, menos, ¿no? De hecho, a mí Sambora me está dando un poco de... De que está bomba, Tan ¿no? arriba, ¿sabes? Sí, a mí No, pero un bueno, poco no, también. no, no. Ahora que le estoy viendo un poco también, ¿eh? Claro, yo lo veo un poco locura, ¿sabes? O sea, el que esté ahí tan arriba con gente como... Claro. Como Brian May, como Willie John Roth, como Paul Gilbert, no sé, o sea, se me hace un poco bola. A ver, Zakk Wylde a mí me pasa mola lo- como me toca, pasa exactamente pero lo mismo está con Van sobrevalorado. Bueno, Me pasa lo que con Van Halen. ¿Sabes qué pasa? El mismo problema. ya, pero para A mí mí Van Zakk Halen Wylde- es mucho más que Zakk A mí Wylde. Zakk Wylde, chaval, me encantaba. O sea, me encantaba. O sea que demasiado. no eres imparcial. Me parecía lo puto más, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo te das cuenta de que es un pibe que no suena bien. A nivel técnico sí, machaca mucho, pero tampoco es el más... Lo que tiene es flow. Tiene un flow Tiene vibes. Sí. de la hostia. Ya, pero para mí está con Slash ahí mano a mano, ¿eh? A mí me parece que toca más que Slash. ¿eh? A mí Lo me que pa- pasa es que ha aportado menos a la historia de la música. Ah, ¿sabes? pero porque es las que tocaban los putos Guns N' Roses, donde tendría que tocar Zakk Wylde en los Beatles. En Ozzy Osbourne, por ejemplo. Sí, pero al final es siempre. Pero en Ozzy Osbourne él siempre va a ser el segundón de Randy Rhoads.
¿sabes? Como el... No, es el, Pues para mí, es el con tercero todo mi porque antes respeto, de Randy Rhoads está Jakey Lee. Es ¿sabes? más, Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que no pondría a este hombre por debajo de Randy Rhoads, porque para mí los discos de Ozzy Osbourne con Zakk Wylde guitarrísticamente me gustan más que los de Randy Sí. Rhoads. ¿Sabes qué pasa? Que Randy Rhoads también era otra época, otro sonido, pero Randy Rhoads me parece 1000 veces más musical y más interesante a nivel lenguaje. Ya. Que Zakk Wylde. Y eso que Zakk Wylde me encanta. Zakk Wylde me encanta. Yo, sin duda, para mí la diferencia está en Jakey Lee. O sea, el bueno de los tres. Jakey Lee Era es, Jakey Lee. es- Y luego el Zakk Wylde en solitario y Black Label Society, a mí me parece... El problema es que con el tiempo te das cuenta de que los discos suenan a mierda. O sea, que tú escuchas la guitarra y dices, Dios mío, que estoy escuchando. Pero es que tiene el flow, tío. Y canta como... El tío tiene una voz que parece... canta muy bien, eso es Pero es que verdad, parece que tiene una patata en la boca, tío. Es increíble. A mí me encanta. Me recuerda a Brain Heights sin taparse la nariz. Es ¿sabes? como que está todo mal, pero está todo bien a la vez. Es que el tío tiene un carisma y un rollo y va hasta el culo de agonizante. Es un poco como me encanta. Van Gogh a la pintura, ¿sabes? Tú ves un cuadro de Van Gogh y al principio piensas y lo miras durante 5 segundos y dices, tiene algo este puto cuadro, ¿eh? O sea, no Es que piensas, lo ha dibujado el puto Botticelli, ¿sabes? Pero desde Es luego que tiene rollo. algo, Tú ves ¿sabes? o sea, es que... Sí, Mustaine es un tío que técnicamente es mejor, a lo mejor. Pero el problema es que Mustaine es un tío que... No lo considero. Que no me transmite nada y el Zakk Wylde es un tío que aunque toca peor, me parece que es como el... Es como Hendrix con distorsión. A ver, yo En al el final sentido te de no tienes es el que tío más pulcro, sumergir, pero tiene un rollo... te tienes que sumergir en su música, porque yo, por ejemplo, para mí Dave Mustaine no toca mejor que Zakk Wylde ni de coña, pero me parece que su música es muchísimo mejor. Pero porque aspiran a cosas distintas también. Al Sí, final, eso desde Zakk luego. Wylde hace stoner y lo que hace lo hace guay. No sé. Colocar a Zakk Wylde ya después de todo el Yo os diría marroco este- que no movería nada de la lista y que esto es el photo finish. No estamos Sí, 100% de acuerdo con lo que está ocurriendo A ver, ahí, pero tres. somos 3 personas. Somos Es lo tres que también, hay. es imposible. Pues estupendo. Y si os parece no mal, os hacéis la vuestra, y no ¿listo? estoy demasiado descontento con el resultado, también Podría te ser digo. peor. A ver, un breve Una cosa, repaso. ya. Breve repaso en la parte de El Diablo. Creo que estoy de acuerdo con todo. En la parte de Muy Bueno Sí Señor, bueno, es que a mí, yo que sé, me gusta más Brian May que Van Halen, pero bueno, ya Sí, entiendo es que ahí soy hay un yo. poco de debate, porque también Gilmour lo hemos puesto ahí arriba muy pronto y es como, hostia, tío. Ya. Gilmour tan por encima de Brian May me parece un poco loco. Sí, la Pero es verdad que no hay manera de Pero arreglar es esto. que Brian May, tienes que tener en cuenta que no solo es como toca la guitarra, es la banda en la que ha tocado y la música que han hecho. No sé, que han hecho claro, juntos. porque Pink Floyd era un zurullo, claramente. No, pero Pink Floyd tienen 2 discos en los que eran Pink Floyd y 20 discos en los que eran solo David Gilmour. Bueno, y la gente que la acompañaba. Yo no lo ¿sabes? menearía porque si no, no vamos a terminar nunca. Ya, y es que también te voy a decir una cosa. A mí la época de Pink Floyd con Gilmour sin Waters también me encanta. A mí el mejor disco de Pink Floyd es un disco en solitario de David Gilmour. Desde mi punto de vista, imagínate. Bueno, No, o sea, sinceramente, Lorna Señores. Island me parece el mejor disco que he escuchado de esa gente, ¿sabes? Y es David Gilmour en solitario. o sea que- no es exactamente lo que tengo en la cabeza, escuchado? pero me cuadra bastante. Así que vamos a dejarlo aquí, ¿no? Vamos a ponernos grandecitos para despedirnos en condiciones de la audiencia. Poco más que añadir. No sé si os ha volado el rollo este del tier list. Si es así, reventad el botón de like y así sabremos que queréis que hagamos algún otro. O por un comentario quejándote, total. Eso, a partir de ahora los dislikes Tienen que estar justificados. justificados. O sea, Sí, a mí, exactamente. hagamos un dislike. Es como, Vale, me vas a decir, dislike, desarrolla tu respuesta. Desarrolla tu Dislike, vale, quedamos en el parque a las 4. A la salida te espero. Claro, es que es muy fácil dejar un dislike y pirarse. Y es como, a ver, Efectivamente. si de verdad es una crítica constructiva, vale, ¿qué podemos mejorar? Y si es una crítica en plan a malas por joder, vamos a pegarnos. Bueno, ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sé buenos.